Muy bien, familia. Buenos días nuevamente para todos. Buenos días, feliz miércoles. Gracias a Dios, ya es miércoles 26 de marzo, mitad de semana de la última semana de nuestro devocional, La Armadura de Dios. Y hoy estamos hablando, y toda esta semana estamos hablando de la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Por qué esta es nuestra espada en la guerra espiritual? Recordemos que tenemos tres enemigos, ¿verdad? Satanás, el mundo y mi carne. Y la espada ataca a todos ellos. La palabra ataca los deseos de mi carne, ataca los deseos de mi alma. La palabra me corrige a mí, me direcciona a mí. La palabra es una joya que primero empieza conmigo. Y después la palabra de Dios ataca a Satanás y cuando viene a querer sembrar pensamientos también lo desbarata con la palabra. La palabra ataca al mundo porque va en contra de todo lo que el mundo me está enseñando. La palabra de Dios es maravillosa y es fundamental que tú como cristiano la conozcas. Porque si eres un cristiano que no lee la Biblia, si eres un cristiano que solamente ha sido salvo y que a veces va los domingos, estás completamente a la merced del enemigo y de tu carne y del mundo. En esta guerra espiritual vas a pelear, pero sin nada en las manos para combatir estos ataques del enemigo. La palabra te capacita y es importantísimo que tú como cristiano la leas todos los días. Y ustedes mismos aquí en Aviva Mi Fuego se han dado cuenta cómo su vida ha sido transformada desde que leen la Biblia todos los días. Antes, y a lo mejor iban los domingos a la iglesia y no veían muchos cambios en su vida, pero ahora que están leyendo la Biblia todos los días, se pueden dar cuenta de los cambios y de las transformaciones que hay en su mente, en su corazón, en sus finanzas, en su entorno, porque la palabra es espada, espada contra mi carne, contra mi orgullo, contra mis impulsos, contra los pensamientos que el enemigo me siembra y si son pensamientos que me van a llevar al pecado, yo leo la palabra de Dios y me corrige y no permite que esos pensamientos se aniden en mi corazón y no permite que los ejecute. La palabra de Dios me enseña, me alumbra la vida y me hace ver que lo que el mundo me está enseñando no es verdad, que el amor no es amor y todos nos amamos, no importa el género que sea. Yo tengo que ser una defensora de la palabra de Dios. ¿Y cómo yo conocería todo esto si no leo la palabra de Dios? Sería muy fácil que me desvíen porque el mundo no se va a presentar como algo malo, ¿verdad? El enemigo no se va a presentar con cuernos y con cola. El enemigo se presenta de maneras sutiles y de maneras bellas. Dice la palabra de Dios que Él es padre de mentira, que Él engaña a la gente. Y dice la palabra de Dios que aún los que queremos estar firmes, cuidemos de no caer. Entonces, imagínense, si yo simplemente no leo la palabra de Dios, estoy a la merced del enemigo y del mundo y de esta carne. Obviamente, aunque sea salva, voy a estar cayendo una y otra y voy a tener una vida inconstante y me voy a dejar llevar por todas las olas del mundo. Por eso es increíble pensar, pero es tristemente muy real que haya cristianos que vayan a hacerse constelaciones. Ah, se puso de moda esto de constelar, deja voy. Es increíble pensar que haya cristianos que de repente se hagan una limpia, que porque la abuelita les dijo y ellos, bueno, pues no creo que sea tan mal. Increíble pensar que haya cristianos que estén decretando y manifestando. ¿Por qué pasa esto? Porque no tienen su espada afilada. Porque no leen la palabra de Dios, porque van los domingos o en los congresos, porque son salvos por gracia, pero están completamente desarmados en la guerra espiritual. Y estas personas son muy fáciles de engañar. Y esto mismo dice Timoteo, que hay mujeres que son débiles, ¿verdad? Y que son las que caen en las manos de los hombres engañadores que se disfrazan de buenos predicadores. Débiles, aquí y allá. Y hay personas que usan la palabra de Dios manipulada a su beneficio. ¿Y quienes caen con estos engañadores que dice la palabra de Dios? El pueblo que no tiene conocimiento de la misma.
¿Quiénes caen con los falsos pastores, con los falsos profetas, con los falsos apóstoles? Un pueblo ignorante. Porque un pueblo instruido no va a caer en esas cosas porque sabe cuál es la verdad. Un pueblo instruido no cae con estafadores. Un pueblo instruido no cae con manipuladores. Pero esa es tu responsabilidad, tu crecer en el conocimiento de la palabra, filtrar todo lo que pasa y todo lo que están diciendo con la palabra. ¿Cómo es posible que uno diría, verdad? Hay tanta abominación allá afuera que hemos escuchado en muchas iglesias, denominaciones y de todo tipo de religiones, ¿verdad? Pero dentro de las iglesias cristianas, cuando se ha distorsionado la cosa y se van convirtiendo en sectas, por ejemplo, la luz del mundo, ¿no? Este hombre ya está en la cárcel en Estados Unidos y cuando tú ves el documental en Netflix, es como, sí, se llevaba a las niñas, a las jovencitas de 16 años, 18 años, y lo bañaban y lo vestían, que porque era el ungido de Dios. ¿Cómo? ¿Qué? Y los padres sentían que era un privilegio que llamaran a sus hijas para ser las compañías, las acompañantes de este señor. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿que esos 5 millones de personas no leen su Biblia? Hay principios bíblicos establecidos. ¿En qué parte de la Biblia que me digan dice que una mujer soltera y joven tiene que estar bañando a un apóstol? ¿Es abominación, sí o no? Y para nosotros puede ser una ridiculez decir, ay, ¿cómo van a caer en eso? Claro, porque tú estás instruido, porque tú eres un pueblo maduro, porque tú eres un pueblo que conoce la palabra de Dios, pero hay millones y millones y millones de cristianos que no leen su Biblia y que todo lo que dice el pastor, esa es la ley. Y hay miles de veces que los pastores predican a su conveniencia y no lo que dice la palabra de Dios. Y como el pueblo es ignorante, ¿verdad? Ahí los tienen sometidos. Iglesias donde te piden mantener la casa del pastor, pagar la camioneta del pastor, la ofrenda de la iglesia. Es abuso para la iglesia. Es abuso que la iglesia le tenga que pagar la renta al pastor. Entiendo que hay principios, ¿verdad? Y los diezmos y las ofrendas. Entiendo esa parte. Pero si aparte de tus diezmos y tus ofrendas te piden la ofrenda de la camioneta del pastor, te piden la ofrenda o el pacto o la promesa que hiciste para la renta de la casa del pastor, para el viaje misionero del pastor, para... Es abuso. Eso no es bíblico. No es bíblico. El pastor, con lo que entra a la iglesia, le va a dar cuentas a Dios y con eso él tiene que mantener la iglesia y su vida, aunque le alcance para tener una vida muy modesta. No tiene que explotar a la iglesia para más y más y más y más. Y cada reunión es pedida de dinero. Y si hay célula, pedida de dinero. Y si hay estudio de mujeres, pedida de dinero. No es así. No es así. Se está explotando a la iglesia. Y una iglesia que no lee la Biblia cae en esas cosas. Ustedes saben que yo amo profundamente el mover del Espíritu Santo, que creo en la revelación, que creo en la manifestación del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el dueño de esta casa, ¿verdad? Él es la cabeza, Él es quien nos direcciona y nosotros le seguimos. Eh, pero aún todas las visiones que yo tengo las filtro con la palabra de Dios, porque sé que mi corazón, no el Espíritu Santo, pero sé que mi corazón, el corazón de Eri, es engañoso como el de todos los seres humanos. Y yo tengo que tener mucho cuidado que lo que estoy viendo en esa visión sea algo que venga de Dios y no algo que venga de mi corazón. ¿Y cómo sé que la visión que estoy teniendo viene de Dios y no de mis deseos? Porque voy a la palabra de Dios. Y si tiene sustento bíblico, me quedo completamente tranquila y con la visión. Por ejemplo, la visión de mi mamá, ¿se acuerdan?
esta que el Señor, si ya leyeron el libro y ya lo he contado aquí varias veces, donde cae el mar de bendiciones sobre mi vida y donde el Señor me habla de que la honra va desde lo que pienso de las personas y el Señor me enseña a ser considerada con mi mamá. Esa visión, que se me hayan desatado todas las bendiciones porque empecé a honrar a mi mamá, tiene sustento bíblico, porque dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida y vivas largos años. Esa visión tiene sustento bíblico. Empecé a honrar a mi mamá y me fue bien en la vida. Se me desataron todas las bendiciones. Tiene sustento bíblico. Por ejemplo, el abrazo del padre, esa otra visión, ¿se acuerdan? Que también está escrita en el libro. Les contaba que yo no había tenido una muy buena relación, nada de relación con mi papá natural y por lo mismo no podía tener una relación cercana con el padre, me daba miedito. Y como en una visión, ¿verdad? En un tiempo de meditación, viene Jesús por mí, me lleva de la mano y me lleva al Padre. Y cuando volteo a ver al Padre y volteo a ver a Jesús, son igualitos, pero el Padre un poco más grueso, ¿no? Más grande, como con canas, pero sin estar arrugado. Y se reían igual y tenían los mismos ojos y era como, son igualitos. Eso tiene sustento bíblico porque Jesús dice, yo no hago nada que no he visto hacer a mi Padre y el que me vio a mí, ya vio a mi Padre. ¿Sustento bíblico, sí o no? Claro. ¿Y cómo sé yo que estas visiones tienen sustento bíblico? Porque he leído la Biblia diario durante 19 años. Entonces es fácil para mí identificar que sí viene de Dios y que no viene de Dios. Por ejemplo, un sueño de alguien, ¿no? Que es que soñé que fulanito se va a morir y soñé bien preocupado. Muchas veces es un miedo de tu corazón. ¿Cómo sé que esos sueños no vienen de Dios? Porque estás alarmado, porque estás en pánico, porque estás nervioso y todo lo que viene de Dios produce paz. Todo lo que viene de Dios produce paz, porque Él es el príncipe de paz, ¿verdad? Aún no les ha pasado que aún cuando te corrige y te sientes confrontado a través de la Biblia, una vez que lo soltaste, dime si no te sientes con paz. ¿No te da miedo? ¡Ay, me voy a ir al infierno! No sientes eso, te da un redarguir en tu corazón de, ¡ay, me estoy equivocando! Y vuelves y tienes paz. Nunca va a ser un sentimiento de miedo, de pánico, de qué angustia. No, no. Esos sueños no puedes decir que vienen de Dios. Es que Dios me mostró esto. Acuérdate de que Él es Padre de paz. Él es príncipe de paz. Nada que te dé miedo, pánico, viene del Señor. Nada que te robe la paz viene de Jesús. Y eso es importante que lo conozcas porque muchas veces escucho a cristianos decir, es que Dios me dijo, y me cuentan cada cosa que digo, Dios te dijo. ¿Y cómo dicen Dios me dijo? Ah, pues porque lo han escuchado muy fácil y lo repiten aquí y allá y aquí y allá. Dios me dijo. Pero cuando quieras saber verdaderamente si Dios habló o no habló, vete a la palabra. Si lo que soñaste, si lo que viste, si lo que sentiste tiene sustento bíblico, entonces Dios se habló. Pero si no, no. Es importante que tú conozcas estas cosas para que no seas engañado y no seas movido en las cosas del Señor. Para que tú vayas o crezcas en un lugar con una doctrina sana. ¿Eso qué lo hace? La palabra de Dios. Ahora que estás leyendo la palabra de Dios, puedes ver la enorme diferencia de alguien que predica la verdad y alguien que está predicando para sus propios deseos o está predicando en mensajes emocionales para mover el corazón de la gente y para poder manipular a la gente. ¿Saben quiénes son manipulados? Los débiles de la fe. Y los débiles de la fe son los que no leen la Biblia. Y dice la Biblia que estas iglesias van así, inconstantes, y son como olas que se mueven con cualquier viento. Tú no. Tú eres un pueblo sabio e instruido. Necesitas conocer bien la palabra y haces bien al venir a conectarte todas las mañanas, porque va a ser difícil que a ti te engañen. Por ejemplo, yo he estado en iglesias de varias, ¿verdad? Llevo muchos años en el cristianismo, más de 30, ahora sí, yo creo.
Y, y cuando he ido a iglesias de una denominación un poco más conservadora y me han llegado a decir que el Espíritu Santo no se puede mover con las lenguas. Si yo no conociera la palabra, yo diría, ah, sí es cierto, tal vez es algo de mi carne o algo emocional, pero yo conozco la palabra y sé que el don de lenguas es un don que está en el Nuevo Testamento y que es un regalo que el Espíritu Santo nos da para orar, ¿verdad? Dice la palabra que Él gime con gemidos indecibles a través de nosotros y que nuestro espíritu se comunica directamente con el Padre y que estas lenguas ni siquiera Satanás las puede reconocer, no las puede identificar. Ah, conozco la palabra de Dios. Por más que un pastor me diga que eso ya no es de este tiempo, yo, Eri, he leído la palabra de Dios. Cuando voy a otras iglesias y entonces me dicen que eso que está pasando ahí es el Espíritu Santo, yo conozco que el Espíritu Santo trae paz y no miedo. Y que eso que está pasando no es el Espíritu Santo, sino es un demonio que está disfrazado de ángel de luz. ¿Cómo sé esto? Porque he pasado tiempo de intimidad con el Espíritu Santo y yo conozco cómo se siente estar en su presencia, porque yo conozco cómo se ve el Espíritu Santo, yo conozco lo que dice la palabra de Dios del toque del Espíritu Santo y ese desorden así, estarse desgreñando, eso no es el Espíritu Santo, no es. Puede que muchos de los que están haciendo eso estén imitando a otras personas, pero yo he visto cómo ángeles caídos se meten a las iglesias para engañar a la iglesia. Entonces, ya sea uno que sea muy tradicional o el otro que me diga que muy llenos del Espíritu Santo, no me pueden engañar porque leo la palabra de Dios y porque paso tiempo de intimidad con el Espíritu Santo, porque reconozco su mover, porque reconozco su presencia, reconozco su paz, reconozco su voz. Y cuando algo no cuadra, digo, aquí está raro, esto está raro. Esto no es de Dios, esto no es del Espíritu Santo. Es que estás juzgando, no es que no estoy juzgando, es que yo conozco al Espíritu Santo. ¿Y cómo me doy cuenta, además de esto? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo en la vida de alguien da fruto. Si es una iglesia que según ellos mucho mover del Espíritu Santo, pero la gente sigue igual de chismosa, de peleonera, de calumniadora, de ratera, de mentirosa, o sea, si siguen en su carne, obviamente no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae fruto de paz, de humildad, ¿saben? De todo esto. ¿Cómo me doy cuenta? Pues por el fruto de las personas. Puedes decir que, ay, es que este es el mover del Espíritu Santo y terminan de temblar o de... No digo que no, ¿eh? Hay veces donde el Espíritu Santo sí te hace temblar y hay veces donde sí te hace correr, o sea, sí. Pero hay iglesias que de cada domingo, según hacen sus cosas, y al día siguiente o ese mismo día en la tarde están hablando pestes de otras personas. ¿Cómo? O sea, no, entonces no están llenos del Espíritu Santo, porque un fruto del Espíritu Santo es del amor. Y de verdad que cuando estás lleno de amor, no te nace estar hablando mal de otras personas, no te nace estar juzgando, te hacen algo, pero es muy fácil que lo olvides, que ya pases la hoja. Como si te puede molestar un momento, pero no hablas con odio o con cizaña, ¿sabes? Es importante que tú como iglesia conozcas el mover del Espíritu Santo y que conozcas la palabra de Dios para que no seas movido ni por el mundo, ni por tu carne, ni por los falsos maestros que se han levantado desde un inicio. ¿Quiénes son estos falsos maestros imitadores que quieren los beneficios que los reales apóstoles tienen? Vamos a estar estudiando en el siguiente devocional el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles son levantados con el Espíritu Santo y empiezan a hacer milagros con su sombra, empiezan a levantar enfermos, muertos y empiezan a predicar a multitudes. Hay imitadores que les empiezan a seguir y quieren hacer lo mismo que ellos. Y hay uno que incluso le dice a Pedro, véndeme el poder que tienes, véndeme. Y Pedro le dice que tu dinero y tú perezcan en el infierno. Y dice, por favor, ya, por favor, cambia esa maldición, no me vaya a pasar, por favor, ora. Y Pedro se va caminando y el otro se queda bien angustiado, ¿no? Pero querían comprar la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para beneficio propio.
Por eso te digo, no caigas en iglesias donde haya coach en lugar de pastor, donde le digan mentor al pastor o a la pastora en lugar de pastor o pastora. Está raro, está raro, eso no es bíblico. La palabra no viene, la palabra mentores. Donde veas manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia, padrísimo. Pero si no tienen sustento bíblico, salte de ese lugar. Y sé que a lo mejor muchos van a decir, ay, ¿a dónde vamos? Tú te congregas todos los días, de lunes a sábado, escuchas la palabra de Dios. Tienes un lugar para congregarte. No vayas a un lugar nada más porque es la costumbre, porque es domingo, porque es... No, tienes que ser muy sabio en dónde te estás metiendo, de qué estás llenando tu cabeza, de qué está siendo alimentado tu corazón, porque lo que tú contemplas es en lo que tú te conviertes. Porque puede ser que llegues a una iglesia con mucho fuego y con mucho mover y que al paso de los años ese fuego ya no esté. ¿Por qué? Porque te convertiste a ellos. Porque pasa, porque lo he visto. Porque de repente si tenías tiempos de intimidad con el Espíritu Santo, ya no, porque en ese lugar no creen en el Espíritu Santo. Porque si tenía, o sea, es importantísimo que te fijes dónde te estás alimentando como iglesia. Porque sé que hay muchos hermosos y grandes pastores levantados por el Espíritu Santo, pero tristemente también hay mucho charlatán que usa la palabra de Dios para su propio beneficio. Y que en lugar de servir al pueblo de Dios, se sirve del pueblo de Dios, como los hijos del profeta Samuel. Porque Dios ya no levantó a los hijos del profeta Samuel. Esto es Antiguo Testamento, Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios que los hijos del profeta Samuel se robaban las ofrendas del templo y que ¿cómo se llama? Bueno, desparramaban el dinero en prostitutas y en vino. Y entonces Dios ya no levantó a un profeta, uno de sus hijos como profeta. Dijo, yo no quiero a esta familia, a esta descendencia que abusa de mi pueblo. Levantaré otros profetas por allá, pero a estos ya no. No es que Dios te quita el llamado, pero definitivamente si su presencia y su palabra no está, mejor ni servir a Dios, ¿verdad? Si tu corazón está torcido, mejor ni te metas en los asuntos de Dios. Porque dice la Biblia que qué terror es caer en las manos de un Dios tan temible, ¿verdad? Porque al final Él nos va a dar cuentas. No te impresiones tú como iglesia de un lugar donde haya muchos milagros, pero el pastor sea soberbio, pero que el pastor sea déspota. No te impresiones de los milagros, porque dice la Biblia que los dones y los llamados son irrevocables. Y si Dios ya le dio a alguien un don de sanidad, un don de milagros, no se lo va a quitar. Ahora, ¿en qué me tengo que fijar yo para congregarme? En que la visión de ese lugar sea bíblica, que sea bíblica, que la visión y la misión de esa iglesia sea bíblica. Pastor, ¿cuál es la visión de nuestra iglesia? No, 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 no tenemos. Aquí lo que ves es lo que hay. Yo escuché una vez a un pastor decir eso. Se ofendió porque una persona nuevita le preguntó, oiga, pastor, pues ya llevo 2 domingos aquí, sí me está gustando. ¿Cuál es la visión y la misión que tenemos como iglesia? No, 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 lo que ves eso es lo que hay. ¿Cómo que visión y misión? ¿Por qué te ofende que te pregunten? ¿Que no lo tienes claro? ¿Cuál es nuestra visión y nuestra misión? Que el reino de los cielos se extienda, que las personas sean restauradas, que los enfermos sean sanados, que los pecadores sean salvos, que los endemoniados sean libres, que el mundo conozca el poder de Dios, que el mundo se entregue a Jesucristo. Esa es la misión y la visión de Aviva mi Fuego. Y la pueden encontrar en nuestra página web, de hecho, www.avivamifuego.com. Ahí está nuestra visión, nuestra misión.
Tenemos claro quiénes somos y a qué venimos. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que yo estoy para servir a la iglesia, no para servirme de la iglesia. Claro. Claro, cosas muy sencillas. No soy la estrella de la iglesia, la estrella de la iglesia es Jesucristo. Él es el que dio la vida por las personas. No me puedo poner en una posición inalcanzable jamás. Entiendo que sí, antes de los eventos a lo mejor me encierro a orar porque tengo que transmitir claro el mensaje que tengo para ustedes. Y si no me meto a orar, me puedo distraer y aquí o allá, ¿verdad? Pero una vez que ya termino de predicar, ya estoy con toda la gente porque es así. Estamos nosotros para servir a la iglesia, no para servirnos de la iglesia. Necesitas estar en un lugar sano. Y para estar en un lugar sano, necesitas filtrar todo con la palabra de Dios. O sea, hay pastores que torcidos completamente que le dicen a mujeres, y esto ha pasado durante tantos años y en tantas iglesias, lo he escuchado en tantos lados, que pastores le dicen a alguna hermana de la iglesia, hermana, soñé que usted y yo nos vamos a casar. Y la hermana casada y el casado. El Señor me reveló que usted y yo nos vamos a casar. El Señor me reveló, fue un sueño que tuviste de tus propios deseos y usas el nombre de Dios en vano. Dios no te reveló que te vas a casar con la hermana que ya está casada y tú estás casado. ¿Dios apoyaría el adulterio acaso? ¿Dios se contradecería acaso? Claro que no. Entonces no utilices el nombre de Dios en vano para sacar tus propios deseos y para poder manipular una fe débil. Y hay mujeres que tristemente no leen la palabra de Dios y que endiosan al pastor y que todo lo que dice el pastor eso es, que dicen, "Ah, Dios le dijo que voy a ser su esposa, déjame divorcio ahorita mismo". Sé que suena ridículo, pero pasa. ¿En dónde? En un pueblo ignorante, en un pueblo que no conoce al Espíritu Santo, en un pueblo que se deja mover por sus emociones y dice que es el Señor. Ahí es donde pasa. Aquí no, bendito Dios, son un pueblo instruido que lee la Biblia todos los días. Cuando llega alguien y te dice algo, tú ya sabes filtrar. Aquí nos movemos por principios, por eso decimos siempre, hombres ministran hombres y mujeres ministran mujeres. ¿Por qué? Porque sabemos que es delicada esa línea. Sabemos que es delicado. Empiezan a platicar sus problemas y a ser vulnerables y entonces el deseo de proteger o de ayudar. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, principios bíblicos, principios bíblicos. Guardemos la palabra de Dios. Ella, la palabra de Dios, no solo nos va a defender del mundo, de Satanás y de nuestra propia carne, la palabra de Dios nos va a defender de falsos maestros y de falsas doctrinas. Por eso es tan importante que la leas para que no seas engañado, para que no seas movido. Es que soñé esto, ajá, ¿tiene sustento bíblico lo que soñaste? No, pues no, deséchalo. Es que me dijeron esto, ajá, ¿tiene sustento bíblico lo que te dijeron ese domingo? No, pues no, deséchalo. No digo que a veces al pastor no se le va a ir algo, claro, somos seres humanos y fallamos, pero si su doctrina se basa en sus deseos y no en la palabra de Dios, salte de ahí. A veces se nos van nombres de prédicas, fechas. Sí, nos equivocamos todos cuando predicamos, claro, pero no se te tiene que equivocar la base del fundamento de la iglesia. No puedes estar equivocado en la visión. No puede. ¿Cuál es la visión de este lugar? Construir un templo, hermanos. Dios me dijo que nosotros vamos a construir el templo más grande de Latinoamérica. Esa es la visión del lugar. Un templo, un edificio que se va a quedar aquí. No, porque todos los servicios van a estar hablando de construir el templo, un ejemplo, ¿no? Todos los servicios van a estar hablando de que den y den y den y den para el templo. Entonces, no, prefiero a un lugar que tal vez no tengo un lugar físico, pero que todos los servicios me lleven a encontrarme con Jesús. Que todos los servicios redargullan mi corazón, que en todos los servicios se predique la palabra.
Prefiero eso 1000 veces al lugar más lujoso e increíble del mundo. Prefiero ir a un lugar sencillo, pero que se predique la verdad y se sienta el mover genuino del Espíritu Santo, que al mejor auditorio donde se predique cualquier cosa. Amén. Eso hace la palabra de Dios. Te va a guardar. Por eso te felicito por leerla todos los días. Así que vamos a orar, familia. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ay, Señor, qué descanso es, eh, es la luz que trae tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ilumina y nos corrige aun cuando creíamos que estábamos bien. Porque el corazón del ser humano, dice tu palabra, es engañoso. Pero leer tu palabra, Señor, redescubre lo que es verdad y alumbra lo que hay en mi corazón. Y si tengo que corregir algo, lo corrijo. Gracias, Señor, porque tu palabra no solo me corrige a mí y los deseos más íntimos de mi corazón y de mi pensamiento, sino que tu palabra también me lleva a un buen lugar, a un lugar de pastos verdes, a un lugar sano, a un lugar donde fluye la leche y la miel. Gracias porque tu palabra me muestra el lugar en donde me tengo que congregar y el maestro o el pastor que va a ser mi maestro o mi pastor de la palabra. Gracias, Señor, porque al leer la palabra, Señor, empiezo a ser nutrida, alimentada y crezco y entonces me fortalezco y ya no soy movida por las corrientes que hay en el mundo y no soy movida por las corrientes que hay en las iglesias. Gracias, Señor, porque tú nos estás instruyendo porque tienes cuidado de nosotros. Y tú sabes, Señor, que esta palabra no es para juzgar a nadie, sino al contrario, te pedimos que tengas misericordia de esos hombres y mujeres que están predicando mal tu palabra y que están torciendo el mensaje y que están corrompiendo lo que es puro. Ten misericordia y sal a su encuentro, Señor, para que te conozcan verdaderamente y para que corrigen su manera de dirigir a las iglesias. Y a las iglesias que están en esos lugares, Señor, ábreles los ojos y sácalos de ahí y llévalos a un lugar sano en el nombre de Jesús. Llévalos a lugares sanos, Señor, en el nombre de Jesús. Rescata a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, papito precioso, porque nosotros estamos en un lugar sano, donde diario se lee tu palabra, donde diario estamos siendo instruidos, donde diariamente podemos ver cómo tu palabra es tan poderosa en nuestra propia vida que ha ido corrigiendo y mejorando nuestra vida. Gracias porque nosotros somos los testigos más grandes de decir que la palabra de Dios aplicada tiene mucho poder, un poder transformador. Así que gracias, papito precioso, por iluminar nuestra vida con tu preciosa palabra, la cual es lámpara para mis pies. Gracias, Espíritu Santo, por esta joya maravillosa de la palabra, la que tú inspiraste y la que tú nos revelas cada mañana, Señor, porque es maravilloso pensar que cada día nos sentamos a hacer el devocional con el autor de esta. Gracias, Espíritu Santo, porque no hay nadie que nos pueda revelar realmente lo que significa cada versículo más que tú, porque tú lo escribiste. Así que gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de enseñarnos y de instruirnos cada mañana. Gracias porque en tu luz vemos la luz y en esta luz nuestras vidas van siendo corregidas. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque estás corrigiendo todo en nosotros y esto está trayendo orden y paz, bendición y abundancia en nosotros. Gracias, Señor. Te entregamos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, vamos con ustedes, que son varias manitas levantadas. Está Jorge, Belemcita, X y Blanquita, por favor. Hola, perdón, buenos días. Me cayó el celular. Este, estaba hablando ahorita, Eri, de imitadores.
y creo que a muchos nos puede causar controversia esta parte de imitadores, pero creo que lo más bonito es ser imitadores de Jesús, ¿no? A mí me gustó mucho el versículo 10 que dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien. Pero yo cuando estaba leyendo, Eri hace rato pasó por aquí y le decía que me había imaginado a ella y también me imaginaba a mí leyéndole esta parte como si fuéramos nosotros a nuestros hijos, ¿no? Si se lo leemos a nuestros hijos podría ser de la siguiente manera, ¿no? Pero ustedes, hijos, Zoe y Rafa, saben muy bien lo que nosotros enseñamos y cómo vivimos y cuál es el propósito de nuestras vidas. También conocen nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro amor y nuestra constancia. Creo que es de suma importancia tener a Cristo en nuestro corazón y transmitirlo a nuestros hijos y que vean el amor que nosotros tenemos como familia por Jesús. Todo empieza en casa. Y cuando una vez empieza en casa, lo podemos transmitir a nuestros otros familiares, ¿no? A nuestros papás, a nuestros hermanos. A mí me encantaría que mi papá, que mi hermana, que mi mamá pudieran ver el amor que tenemos por Jesús en esta casa. Porque cuando Jesús vive en un hogar, cambia la vida completamente. Cuando el Espíritu Santo vive en un hogar, es transformada toda la familia. Mucha gente cuando llega aquí, algo que nos gusta es que nos dice, su casa se siente impregnada del Espíritu Santo. Y eso es lo más hermoso que alguien te puede decir, porque esta casa no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Entonces empecemos por nuestros hogares para que de ahí se pueda transmitir a otros lugares. Que tengan bonito día. Ay, así es, amor, gracias a Dios. Sí, la verdad es que esto es precioso y esto es el liderazgo realmente el que está en la Biblia. El liderazgo bíblico es un liderazgo de paternidad. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú conoces bien quién soy. Cuando estaba hablando de esas mujeres, ¿no? Débiles de la fe, vulnerables, que caen aquí, caen allá con estos falsos maestros. Después Pablo le dice a Timoteo, pero tú conoces cómo vivo, pero tú sabes realmente cómo soy cuando la gente se va y cuando cierro las puertas. Tú sabes realmente, eso habla de intimidad, porque al final reproducimos lo que somos. Y esto que dices, amor, es precioso porque nuestros hijos naturales pueden ver realmente quiénes somos, ¿verdad? Y que esto es real, pero ¿saben cómo se dan cuenta cuando el Espíritu Santo está en una iglesia y cuando esto es real? En el amor que hay, se siente en la iglesia, porque al final reproducimos lo que somos y la iglesia en general es un reflejo del corazón del pastor. Lo que ves en la iglesia en general es lo que es el pastor en su corazón y en su intimidad, porque puedes enseñar lo que sabes, pero al final ministras lo que eres. Y una de las cosas más hermosas que también, aparte de que bendito Dios siempre dicen eso de la casa, su casa, una de las cosas que también a mí me llena el corazón es cuando vienen a los eventos de Aviva mi Fuego y todo mundo puede sentir el amor genuino que hay en esta iglesia. Es un amor genuino, ese no se puede imitar, no se puede aparentar, es un sentir real y eso es lo que hay en este corazón, un amor genuino por el Señor, un amor genuino por la gente y eso se va transmitiendo y en algún momento llegamos a tener miedo de que cuando llegue más gente y si ya no se siente esta intimidad y esta cercanía y no. No ha restado, al contrario, el amor se ha multiplicado y ha alcanzado a todas las personas que van llegando. Así que gracias a Dios, ahí te das cuenta realmente qué hay en el corazón del pastor, en el mover de la iglesia, en el sentir que hay en las iglesias y bueno, y en cada casa, ¿verdad? Así que sí, sigamos sujetos y metidos en la presencia con el Espíritu Santo para que esto sea siempre. Amén. Muy bien, amor, muchas gracias por compartir. Vamos con Belencita. Hola, buenos días. Bendiciones a todos. Y sí, Eri, fíjate que efectivamente era lo que te iba a decir, en el evento se vio el amor de todos hacia todos, pero eso es lo que nos transmites tú. Bueno, a lo que iba. Fíjate que pues coincidimos Jorge y yo en el versículo 10. Te vi a ti, Eri, así, arriba de una montaña, así tú parada y diciéndonos a todos nosotros, pero,
ustedes saben muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conocen mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Y nos lo estabas diciendo así tal cual, y nos estabas hablando a nosotros, a todo tu pueblo. Entonces dije, wow, mira, Eria ya está parada, allá miro arriba. Y todos estábamos así abajo, toda la gente a la que tú nos enseñas. Entonces dije, no, qué cosa tan más hermosa cuando no es Pablo el que nos está hablando, es Eri la que nos está hablando. Ahí estamos todos. Y en el 14, ¿qué debemos de hacer todos? ¿Qué debemos de hacer para tener todo esto? Pues permanecer fieles a las cosas que nos has enseñado, saber que son verdad, porque también sabemos que podemos confiar en quienes nos las están enseñando. Entonces, es como dices, ¿de qué manera? No nada más estar seguros de lo que nos estás hablando, todo es bíblico, lo sabemos todo, pero también nos corresponde ir a la palabra del Señor todos los días, aunque ya la leímos un ratito aquí en el tiempo Selah, pero también es muy importante darle otra repasada, releer, releer, porque no es quedarme nada más ahí, sino que verdaderamente yo soy muy mala para memorizar versículos, ¿eh? Ayer en lo que compartía con los varones de la clínica Renacer, les decía, varones tienen que, siempre les digo varones porque van desde 14 años hasta 70, 80 años que están ahí en la clínica. Y les digo, varones, aquí lo que tienen que hacer es permanecer y creer, pero no nada más lean así de pasadita la palabra del Señor. Sumérjanse completamente. Hay que aprendernos los versículos. Y les confesé, les digo, soy muy mala para memorizar, pero trato de acordarme o de hablar algún versículo o de la palabra del Señor, porque no lo voy a inventar. Muchachos, inclusive les di así como estrategias en rectangulitos de hojas de máquina, escriban un versículo, péguenlo en la pared, cerca de su cama, métanlo en pestañitas en su Biblia como pestañitas, pero confíen en la palabra del Señor. Y les acababa de decir, el autor de esto que estamos viendo ahorita, chicos, es Dios y nadie más. Entonces, eso es lo que quería compartir, Eri, que es una maravilla saber que aquí estás, nos estás dirigiendo y estamos escuchando la verdad y basada en toda la Biblia. Ay, Bendiciones a todos. gracias, Belemcita preciosa. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque la verdad es que yo también leí este versículo el 10, ¿no? Y sentía que, pues sí, que sí soy yo así con ustedes. O sea, ustedes saben bien qué enseño, saben bien quién soy. Quienes viven en Querétaro vienen a la casa, ¿verdad? Conocen lo más privado de nosotros. No nos escondemos de nadie, ¿verdad? He sido vulnerable con ustedes y les he enseñado las veces que me he equivocado también y las veces que he fallado. Les he enseñado cómo todos mis procesos para no hacerme la perfecta y la santa e inalcanzable, sino para modelarles un camino posible para todos. Entonces, bendito Dios, sí, mi Belemcita preciosa, saben que trato de vivir esta vida íntegra al Señor. No soy perfecta, pero trato de vivir sujeta a su palabra y que lo que se enseña aquí sea 100% bíblico. Y ahora, ¿qué les corresponde a ustedes? Como dices, permanecer en estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque te van a seguir bombardeando con todo tipo de información y el mundo te va a seguir presentando cosas deseables y tentadoras. No, es que yo fui con tal brujo, no, y no sabes qué cosa. No, es que yo acabo de ir a esa iglesia, no, esa iglesia está tremenda. No, ahora vamos a ir a tal congreso. Y no es que esté mal,
¿verdad? Pero si vas a una iglesia y luego a otra y a otra y a otra, pero también vienes aquí, vas a estar confundido completamente porque cada iglesia tiene su visión y su misión dentro del cuerpo de Cristo. Cada iglesia tiene una parte dentro del cuerpo de Cristo y no puede ser brazo y pie al mismo tiempo. Entonces no puedes ir a 3 iglesias y tener la visión de 3 iglesias o de 2 iglesias, porque entonces caminarías chueco. ¿Qué tal que la visión de Aviva mi fuego va para la iglesia y a donde vas en otro lugar va para la izquierda? ¿A dónde te vas a ir? ¿Verdad? Entonces es importante entender que si el Señor ya te sembró en un lugar, permanezcas en la enseñanza de ese lugar. Si el Señor ya te sembró, te quedas en ese lugar, porque si no, no avanzas, va a ser confuso. Entonces, pues sí, mi Belemcita, así es. Gracias a Dios por eso. Bendito Dios, toda la gloria al Señor. Vamos con Ix y cerramos con Blanquita, por favor. Hola, buenos días. A ver cómo me va. Ya saben mis pensamientos revueltos. Este, yo quería empezar con, primero, hablar como de mi experiencia personal para poder hablar de los versículos y de mi ejemplo. En mi experiencia personal, a mí me causó shock cuando entro a los devocionales contigo, Eri, porque hablaban de cosas que yo nunca había escuchado o tal vez no había puesto atención y utilizaban otras palabras para decirlo. Pero lo que es muy claro es esta comunión con el Espíritu Santo, orar al Espíritu Santo. La verdad es que eso sí, nunca lo había experimentado hasta que llegué al devocional. Entonces, para mí era como un poco confuso y pues yo no conocía la Biblia, la palabra de Dios, como la he ido conociendo a partir del devocional, como me he ido sumergiendo en la palabra y me he dado también he puesto mi corazón a disposición de Dios para que Él haga su voluntad y para poder aprender, ¿no? Porque creo que el principal problema es que muchos, como yo, entramos con un ojo enjuiciador, ¿no? Y entonces todo queremos así de como esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero bueno, la palabra es muy clara y nos dice cómo podemos filtrarla, ¿no? Y los versículos que yo subrayé no solamente fueron uno, fueron varios, fueron el 10, el 12, el 14 y el 16. Y mi ejemplo a lo mejor va a quedar más claro con esos versículos. Pensaba, se me venía a la mente como este entrenador de gimnasio, ¿no? Que es gordo, pero que quiere dar un buen resultado con las personas que está entrenando, ¿no? Nosotros podemos filtrar la palabra justo como dice, pues viendo quién es la persona que nos está enseñando, ¿no? Cómo lleva su vida, cómo se refleja en actitud, si refleja realmente a Jesús. Pero ¿cómo vamos a saberlo? Pues solamente nosotros conociendo a Jesús, ¿no? Que es yéndonos nuevamente a la palabra. Es esa permanencia constante para saber que estamos en el camino correcto. Pero otra manera que también no podemos hacer, que es precisamente como yo lo hacía, era orar y orar. Muchas veces yo le preguntaba al Espíritu Santo, le decía, ayúdame a saber si este es el lugar donde yo tengo que hacer, porque de verdad era mucho conflicto en mi cabeza. Ayúdame a saber si debo estar. Y me llevaba otra vez de regreso, ¿no? Como que yo me quería salir y me venía otra vez de regreso. Y creo que la principal manera de filtrar es algo que tú mencionaste y vuelvo a mi mismo ejemplo, ¿no? Si nosotros encontramos un buen resultado en ese entrenamiento y entonces vemos ese músculo entrenado y entonces vemos eso que nosotros queríamos lograr, estamos en el lugar correcto. Ese crecimiento espiritual que nosotros empezamos a sentir, estamos en el lugar correcto. Y entonces ya no tenemos que estar enjuiciando, ¿no? A la persona que nos está enseñando, a nuestro pastor, a nuestro líder. Es como, ¿cuál es el resultado que tú estás viendo? O sea, ¿estás avanzando? Entonces estás en el lugar correcto, ¿no? Y bueno, pues eso te lleva nuevamente a seguir permaneciendo. Gracias. Claro, claro, Ix, ese punto es muy preciso, porque ¿cómo sabemos que estamos en el lugar correcto?
Esa es una muy buena pregunta. Ok, ya entendí que hay falsos maestros, ya entendí que hay personas que sí son levantadas por Dios, ya entendí que hay de todo. ¿Cómo sé que yo estoy en el lugar correcto para mi vida? Aún sé que dentro de la buena doctrina y sana doctrina hay muchas funciones y partes del cuerpo de Cristo. ¿Cómo sé que yo estoy en el lugar donde pertenezco, verdad? ¿Cómo sé que estoy, si soy brazo, que estoy con todos los que son brazo, ¿no? ¿Cómo sé? Ah, por el fruto. Si estoy creciendo, si mi vida está siendo transformada, si estoy viendo el mover del Espíritu Santo, estoy en el lugar correcto. Si mi mente está siendo transformada, si mi corazón está siendo sanado, si mi vida se está viendo diferente en general, estoy en el lugar correcto. Pero si llevo 20 años en un lugar y no he cambiado nada, me tengo que mover. No es ahí. Y eso que te dicen de que si te vas en maldición, no es bíblico, corran de esos lugares. Es que la gente que se ha ido de esta iglesia se ha ido en maldición. Que me digan en qué parte de la Biblia viene eso. No viene. No pueden maldecir lo que el Señor ya bendijo. Dejen de meterle miedo al pueblo de Dios. Entonces, te das cuenta por el fruto. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahí está muy buena respuesta, X. ¿Cómo sé? Porque estoy creciendo, porque estoy siendo transformado, porque estoy siendo sanado, estoy en el lugar correcto. Hay personas que dicen, he aprendido en un mes lo que no había aprendido en 10 años. Mi vida ha cambiado en 2 meses lo que no había cambiado en 20 años. Gloria a Dios, estás siendo sembrado en el lugar correcto. Gloria a Dios, Jesús te trajo, ahora permanece. Oye, pero es que es en línea. Pues no sé, a Dios se le ocurrió que en este momento fuera en línea. ¿Qué te digo? Pero yo te estoy viendo cambios. Pero es que están en otro país. Pero el Señor allá me llevó, de allá me está alimentando. Es que qué flojera vas cada 3 meses a verlos. No sé por qué Dios ha hecho así esta estrategia, pero a mí me está resultando. Yo estoy viendo cambios, estoy siendo edificado, estoy siendo nutrido. Este es mi lugar. Así que sí, mix. Así es, muy práctica la respuesta. Muchas gracias. Vamos con Blanquita y cerramos, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, Eri. Bueno, pues mi versículo Selah fue el 16 y el 17. Y creo que, bueno, voy a contestar lo de la pregunta. Sí, claro que sí he visto cómo Dios ha transformado mi vida al leer la palabra. Cuando estaba escribiendo la respuesta, me acordé de Blanca de hace 3 años y pues nada que ver con lo que hoy soy, literal. Y sí, por supuesto que sí ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida el leer la palabra todos los días. Para empezar, el primer devocional eh, me regresó mi identidad y la libertad que yo necesitaba. Estaba cautiva de una relación donde no era yo y eso me rompió mucho. Eh, y conforme fueron pasando los meses y los devocionales, eh, también transformó la idea que yo tenía, el concepto que yo tenía de Dios. He conocido al Dios verdadero, he encontrado en la palabra, o gracias a la palabra, una familia de la fe, ¿no? Mis amigos de Aviva mi Fuego, mi familia de Aviva mi Fuego, y me ha traído muchísimas más personas. Sanó mi corazón, sanó mi cuerpo, pero creo que hoy lo más importante es que está sanando mi mente. Eh, me siento como que estoy viviendo un renacer completamente, que es una temporada nueva en mi vida donde quiero ser más consciente de lo que Dios me está hablando, obedecerle, ser muy obediente es el anhelo de mi corazón en esta temporada de mi vida. Y lo que me llena más, lo que me deja más expectante es lo que va a venir de mí, porque claro que he visto muchos cambios en los 3 años que he estado contigo aquí, pero me emociona mucho qué es lo que va a venir, porque ahora que dejé muchas cosas de mi Blanca del pasado, ¿qué va a hacer Dios conmigo, no?
Y creo que es una transformación que nunca acaba, Eri, porque entre más conocemos de Dios, es como queremos saber más, nos damos cuenta que queremos dejar cosas que de nuestra carne, como dices, que no nos está dejando nada bueno y es como decir, ok, ¿no? Exponerme a Dios y decir, ok, transforma, como lo dice en el versículo 17, ¿no? Dios está usando su palabra para prepararme y para capacitarme en esta Blanca 2025. Gracias, bonito día. Los amo mucho. Ay, mi Blanquita preciosa, gracias a Dios. Así es. Esto es muy emocionante, saber que siempre hay más. Ok, ya llegué a mi lugar y estoy siendo nutrido, alimentado por una buena comida, una comida sana y preparada por Dios todos los días. ¿Qué sigue? Siempre va a haber más. A medida que tú conozcas más al Señor, vas a querer más. Y vas a ir más profundo en cuestiones de sanidad interior, y vas a ir más profundo en cuestión de revelación, y más profundo en cuestión de intimidad, y más profundo en cuestión de renuncias. Una vez que le dices al Señor sí completamente, el Señor empieza una obra transformadora. Pero ¿se acuerdan qué decía Colosenses 3:10? Esto es a medida que conozco a mi Creador. Y como cada día le conozco un poquito más, mi vida va siendo transformada un poquito más. Cada día tengo una medida de transformación. Por eso es importante venir todos los días, porque aunque parezca que no, todos los días el Señor está transformando un poquito más tu manera de pensar. Está sanando un poquito más las heridas de tu corazón. Está trayendo un poquito más de revelación, un poquito más de entendimiento, ¿verdad que sí? Muchos cuando llegan y dicen, yo ni sé lo que es capítulo y versículo, ¿qué es esto? No, no tengo Biblia, déjenme descargar una Biblia. La única Biblia que conocía era la de mi abuelita, la de mi mamá, que tienen abierta como decoración en la sala. Y claro, ¿no? Y empiezan a leer la Biblia y entonces ya no solamente saben qué es capítulo, versículo, ya saben dónde están los libros, ya es apasionante. Al principio no entendían mucho, no entendemos mucho y después, wow, empiezas a recibir revelación y revelación y revelación y dices, wow, este versículo va con este otro versículo y este versículo con otro y se hacen mapas y estos hilos de oro en nuestra mente santificada que es preciosa y cada vez hay más de esto. Cada vez hay más. Por eso esta es una obra constante de transformación. Nadie de los que estamos aquí lo ha logrado completamente. Nadie, ni yo ni nadie. Todos seguimos en una obra de construcción con el Señor. Todos estamos avanzando. ¿Con qué medida? Con la que tú le traigas al Señor. El tipo de entregas y obediencias que tú tengas va a ser la medida con la que tú vas a crecer. Tú quieres crecer mucho y quieres que sea rápido tu crecimiento, ten una obediencia radical. Es así. Si todavía estás ahí como convenciéndote, como que no, tu proceso va a ser más largo. Y la verdad es que yo he aprendido que, miren, lo que voy leyendo, voy aplicando, voy leyendo, voy aplicando, voy leyendo, voy aplicando. Y ahí veo un fruto impresionante. Si el Espíritu Santo en una sesión te dice, háblale a fulanito y pídele perdón, uy, ¿qué tal que es mi emoción? No creo que tu carne quisiera pedir perdón, ¿no? Dudo mucho que eso venga de tu engañoso corazón. ¿Qué tal que es mi engañoso corazón, que dice que le pida perdón? Dudo mucho que tu corazón quiera pedir perdón. Cuando sientas esas brisitas de luz, hazlo, obedece, sirve, bloquea aquella, hazlo, hazlo, obedezcamos la palabra, familia. Somos un pueblo instruido, somos un pueblo que ama la palabra de Dios a la par de que ama la presencia de Dios. Y ahí está el secreto del crecimiento. Amamos al precioso Espíritu Santo, pero igual amamos su palabra, ¿verdad? Tienen que ir de la mano. Ni todo es Espíritu Santo, ni todo es palabra, porque la palabra sola mata y envanece, y el Espíritu solo. Él es precioso y maravilloso, pero la gente sin el conocimiento de la palabra lo confunde. La palabra de Dios me da claridad de que está hablando el Espíritu Santo y me enseña a identificar cuándo es Él
y cuándo soy yo. Por eso es importante que las iglesias donde haya un mover del Espíritu Santo haya también doctrina y discipulado, porque si no, caerían en el yo siento, yo vi, pero no tiene sustento bíblico, no tomo tu palabra. No. Entonces, por eso creo que el Señor nos ha traído a un lugar sano, porque así como amamos que el Espíritu Santo nos hable, amamos leer su palabra todos los días. Y esto es el balance perfecto para una vida espiritual sana y de crecimiento. De la mano, con una mano voy con el Espíritu Santo y con la otra voy con la palabra y ahí crezco y avanzo. Amén. Así que vamos a orar y cerramos. Ay, Padre bendito, podríamos hablar, papito, muchísimo de lo que es tu palabra y de tu precioso Espíritu Santo. Pero, Señor, lo experimentamos todos los días. Todos nosotros, Señor, hemos visto fruto y hemos visto crecimiento. Y de eso, Padre, te entregamos toda la gloria. De este fruto y de este crecimiento, Jesús, toda la gloria es tuya y tuya, precioso Espíritu Santo, porque tú edificas esta casa, porque tú tocas nuestras mentes y nuestros corazones. Así que gracias, Señor, por derramarte en este lugar. Gracias por invitarnos cada mañana a tu casa. Gracias porque tú eres Espíritu Santo y tuya es la gloria. Tú eres el que toca nuestra mente, el que toca nuestro corazón, el que trae ese redarguir, el que trae esa convicción de querer cambiar, esa convicción de corregir, esa convicción de pedir perdón, esa convicción de cerrar ciclos. Eso solo tu Espíritu Santo. Así que toda la gloria es tuya, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias por revelarte a nuestra vida. Gracias por alumbrar nuestra mente. Gracias por afirmar nuestros pasos. Gracias por traernos a un lugar correcto, a tu casa, a tu presencia, a tu palabra. Gracias, Señor. Ahora, como le decía Pablo a Timoteo, ayúdanos a permanecer en la verdad. Ayúdanos a aplicar esta palabra. Ayúdanos a ser inmovibles, que nada de lo que esté en el mundo, de nada que nos digan, nos pueda mover. Si ya encontramos nuestro lugar en esta tierra, que nada ni nadie nos mueva ni nos sacuda. Aquí nos sembraste y en tu casa floreceremos y daremos mucho fruto y traeremos muchos a tu casa y a los pies de Cristo, Señor. Y todos nos moveremos en esta visión y en esta misión, traer el reino de Dios a la tierra y sanar a los enfermos, curar a los quebrantados de corazón y liberar a los endemoniados, salvar a los perdidos en el nombre de Jesús, alcanzar a miles y millares para Cristo y entregarle juntos toda la gloria al único Señor, Dios y Salvador. Toda la gloria siempre va a Cristo Jesús. Gracias, papito precioso, por construir esta casa tan hermosa y por edificarla cada día, Señor. Es tuya. Tú nos guardas y tú reprendes al enemigo, tú lo mantienes lejos de nosotros en el nombre de Jesús. Tú le cierras todas las puertas, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, como cada mañana ponemos el resto del día en tus manos. Te pedimos que nos acompañes, que nos rodees y que nos dirijas donde quiera que andemos. Te pedimos que nos hagas invisibles de toda la maldad y perversidad que hay en esta tierra y que mandes a tus ángeles alrededor de nosotros y de nuestros hijos para cubrirnos, rodearnos y protegernos. Papito hermoso, oramos esto por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva mi Fuego, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Vámonos. Mañana 5 de la mañana con el favor de Dios. Los amo muchísimo. Lindo día para todos. Bendiciones. Abrazos. Bye. Bendiciones, de espada, te amamos. Bendiciones. Abrazos.